¿No saben qué urgente es que tengamos una perspectiva bíblica en nuestro caminar cristiano y que podamos aprender a unir todas las piezas del rompecabezas de doctrinas, de diferentes temas, diferentes cosas? Todo ello, cuando es sano, obviamente viene de la palabra, y la única manera de tenerlo firme y seguro es cuando tenemos esta perspectiva de todo el consejo de Dios. Y tenemos ese privilegio en esta iglesia de predicarlo todo. Y yo sé que es algo que a veces a lo que no estamos acostumbrados tanto, pero es algo que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, hemos llegado al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Un libro que se ha espiritualizado, mal interpretado, pero es toda la palabra de Dios la que nos enseña. Apocalipsis 1:3 es nuestro versículo clave, el cual debemos memorizar. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que dice, bienaventurado el que está en este libro. Entonces necesitamos toda nuestra atención en nuestro corazón para poder recibir esta bienaventuranza, de saber el cierre histórico de nuestras vidas, mis hermanos. A veces hay un cristianismo tan superficial y vacío que solamente trata del aquí y el ahora, de mi vida tan cortita en estos 80 años, cuando la Biblia habla de nuestra eternidad, cuando la Biblia está hablando de todo lo que tenemos, no solamente en estos 80 años aquí, sino lo que viene después, y lo que significa el que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, de cómo el Evangelio comienza desde Génesis capítulo 1, cuando Él lo creó todo, cuando el hombre le dio la espalda, ¿verdad? Y cómo toda la política, todo lo que vemos hoy en día tiene tanto que ver, y cómo la palabra de Dios es tan relevante para nosotros. Y la única manera es esto, ¿no? Estamos viendo en Apocalipsis, en esta última sección de Juan, las cosas que serán después de estas. El evangelio profético, la iglesia ya no está en este momento en la tierra, ha sido raptada, ¿verdad? Fue arrebatada al cielo, y ahí está Juan, ¿verdad? Viendo el principio del fin de toda violencia y nuestra esperanza eterna por cumplirse. Toda profecía de Cristo a punto de cumplirse también, y el reino de los cielos verse establecer físicamente. Jesucristo no vino a dejar una serie de reglas y ritos o una religión vana, no, Él vino a tomar, ¿verdad?, a destruir al maligno, y viene físicamente a despojar al usurpador y quedarse con lo que él tiene, ¿verdad? Y lo que sabemos ahora es cómo todo comienza en esta última semana, se le llama la 70 semana de Daniel, o la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Estos últimos 7 años de historia humana, y vemos cómo arranca con estos 6 primeros sellos, ¿verdad? Cuando el Señor está desde el cielo abriendo, el único que es digno de el dueño legal de poder abrir este rollo que representa el título de propiedad de la tierra, y comienza a abrir estos sellos que manifiestan el juicio de Dios, ¿verdad? Son la primera parte de estos 7 años, los primeros 5 sellos, ¿verdad? 3 años y medio, la Biblia lo divide 3 años y medio y 3 años y medio, y en estos primeros 3 años y medio nos da el banderazo de salida con el primer jinete, ¿verdad?, el cual trae la falsa paz. Después viene se rompe esta falsa paz, viene la guerra, el siguiente jinete, la violencia, la destrucción. El tercer sello trae una terrible hambruna sobre la tierra. El cuarto sello trae enfermedad y muerte a través de espada, hambre, enfermedad y fieras de la tierra. El quinto sello es la oración por venganza, porque durante este tiempo se agudiza todavía la persecución contra los creyentes. Siempre la ha visto, el mundo la ha habido, el mundo aborrece a los cristianos, aborrece a Jesucristo, pero aquí se pone tan fuerte, ¿verdad?, que ellos oran, los vemos ahí delante del trono. Es un evento precioso cuando lo estamos viendo, ¿verdad? No solamente esto, ¿verdad? Estamos viendo que la misericordia y paciencia de Dios está por terminarse, y la que lo desata es esta oración por venganza. El sexto sello, ¿verdad?, nos abre los ojos a quién es Dios, nuestra necesidad de entender el temor de Dios, el temor limpio de Dios, que lo necesitamos. Nos hace entender el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, la ira del Cordero, ¿verdad? Y este último sello desata el terror de un mundo que se da cuenta que lo que le vinieron predicando durante todo ese tiempo era verdad. Ellos saben que es Dios el que está derramando esto, ¿verdad? Y no querrán verlo, y no querrán abandonar sus propios pensamientos y convicciones. Van a seguir aferrados a sus doctrinas de demonios, orando a los montes para que caigan sobre ellos, ¿verdad? Y vamos a ver que cómo los de mayor influencia, ¿verdad?, sufren un terror que literalmente mata a muchos, ¿verdad? Los jefes de estado del mundo, los ricos,
¿verdad? Los que lideran y controlan el comercio y negocios, los líderes militares, todos los poderosos, todos los seres de influencia, famosos, ídolos de la humanidad como artistas, deportistas, actores, junto a todo incrédulo y toda persona común y corriente. Todos ellos están huyendo del Cordero, lejos de arrepentirse, ¿verdad? Lejos de doblar su cuello al Señor, se rebelan, se entregan a la idolatría, al engaño, ¿verdad? Y hacen una pregunta al final en este capítulo 6, que es la que tenemos que responder, porque ellos se dan cuenta y repiten las palabras que escucharon durante estos 4 años. El Señor está sentado en su trono y el Cordero está tomando estos 6, esto que has visto hasta ahora ha sido la mano del Cordero de Dios mismo, ¿verdad? Trayendo el juicio. Entonces es un llamado al arrepentimiento y ellos mencionan esto, pero al ver todas estas cuestiones, ¿verdad? Dicen, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque estos primeros 6 sellos traen caos, muerte y toda esta cuestión, este caos en el cielo, la luna de sangre, el sol se pone negro como silicio, las estrellas caen del cielo, toda esta cuestión. En medio de este caos, en medio de toda esta muerte de los primeros 6 sellos, esta pregunta tiene que responderse. ¿Será que en la tribulación y en la gran tribulación solo hay malas noticias? ¿Solo habrá caos? ¿Solo habrá muerte y destrucción? Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? ¿Solamente el juicio? ¿Verdad? El capítulo 7 nos va a responder a esto. Y esa es una realidad, mi hermano. No debemos dejar de perder de vista y de conocer a nuestro Dios, que en verdad es un Dios bueno, misericordioso, que es fuego y consumidor. Sí lo es santo, justo, pero no se complace en la muerte del malvado. Sería muy equivocado pensar que nuestro Dios es como los dioses hechos a la imagen humana, ¿verdad? Que se complacen en aplastar, en destruir, imponer su poderío solamente por el gozo de su soberbia. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de este mundo, Satanás. El Dios verdadero no es así. El Dios verdadero, te das cuenta que se goza en perdonar, se goza en extender misericordia. Tan generoso es que entrega a su Hijo unigénito Jesucristo para ofrecer un camino de salvación y perdón y dar condiciones de paz. Tan misericordioso es que sigue ofreciendo estas condiciones de paz hasta el último día de estos 7 años terribles. Hasta ese último día el Señor sigue llamando al arrepentimiento. Muchos podríamos pensar que en medio de estos cataclismos ya no hay esperanza, ¿verdad? Pero qué sorpresa encontrarnos con preludios como este capítulo 7. Vamos a encontrar varios a lo largo de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo la ira de Dios desatada, la misericordia y la paciencia de Dios se desplayan en medio de todo eso, al máximo. Y la realidad es que la gran tribulación son tiempos de duro juicio, mi hermano, pero también serán tiempos de avivamiento, de salvación y de perdón como nunca antes vistos. Y eso nos llena de gozo. Tenemos que entender algo. A Dios, cada alma que va al infierno le produce dolor, le produce un sentido de pérdida, ¿verdad? Y esa alma creada a la imagen de Dios, creada para la gloria de Dios, es un fracaso, porque es todo un potencial para glorificar a Dios corrompido y desperdiciado. Por ejemplo, cuando Dios estaba harto de los israelitas que cometían graves pecados, Dios le decía a Moisés, hazte un ladito porque ya voy a acabar con estos, ya me tienen harto. ¿Y sabes qué decía Moisés? Decía, Señor, no, intercediendo por ellos. Y obviamente Dios tenía todo esto calculado, ¿verdad? Pero me gustan las palabras de Moisés que decía, Señor, no, porque los egipcios de donde los sacaste van a decir que los sacaste para matarlos en el desierto. En otras palabras, ellos van a hablar mal de ti. Van a decir que no pudiste salvar a tu pueblo, que no pudiste sostener tus promesas y tus pactos, ¿no? Entonces, alguien podría decir de la misma manera que en la gran tribulación y en la tribulación, Dios perdió en este sentido. El evangelio no pudo más, no pudo ser poder de Dios para salvación, porque no salvó. Pero no es así. Dios vamos a ver aquí en Apocalipsis que es vencedor en todo sentido, porque su justicia se va a cumplir. Los malvados van a recibir perfecta justicia, pero nos vamos a dar cuenta que el evangelio en estos últimos 7 años también va a vencer. La misericordia de Dios va a traer innumerables redimidos. Lo vamos a ver en la segunda parte, en la siguiente vez. Pero en este tiempo va a suceder un avivamiento, el avivamiento más grande de la historia.
Y mucha gente va a venir al arrepentimiento y va a estar dispuesta a entregar su vida a Cristo y por Cristo. Va a ser pura gente creyente, genuina, porque ahí no va a haber nada de que, ay, no me gusta ir a esa iglesia porque me hablan feo, o porque no hay aire acondicionado, o porque no me divierten, o lo que sea. No, ahí cualquiera que entregue su vida a Cristo correrá el peligro de morir, de dar su vida. Entonces vamos a ver todo eso ahí. Y eso es algo que nunca pudimos ver en este periodo de la iglesia, ¿verdad? En muchos sentidos pareciera que la iglesia ha perdido su poder de salar, su poder de infundir, de ser una influencia, ¿verdad? En su intento de ser luz en el mundo, ¿verdad? Pero en este periodo en especial de los 7 años se va a predicar el evangelio y va a tener un impacto poderoso. Y va a haber salvación para las naciones, lenguas de todo tipo, especialmente el pueblo de Israel. Y este capítulo 7 nos presenta 2 grupos especiales, ¿verdad? Los cuales, respondiendo a la pregunta de estos malvados, sí se van a sostener delante del Rey y del Cordero. Uno de ellos, de hecho, va a sobrevivir durante todos estos 7 años. Va a sobrevivir guerra, enfermedad, pestilencias, persecución, la gente endemoniada y entregada a su pecado, la ira, la hostilidad del anticristo y de sus seguidores la van a sobrevivir. Milagrosamente van a sobrevivir la ira de Dios sobre la creación con todas estas plagas, y Dios los va a hacer llegar hasta el final de estos 7 años. Y de hecho ellos son los que van a pasar al reino de Jesucristo en el milenio y van a gobernar físicamente con Él, ¿verdad? En esta tierra, en las naciones. Pero también nos va a presentar otro grupo, por lo que sabemos, ¿verdad? Que aquellos que sufran el martirio y que mueran a causa de la persecución, ¿verdad? O de estos terribles sucesos como la guerra, el hambre, desastres naturales, que previamente habrán creído en Jesucristo, irán al descanso bienaventurado del cielo. Ahí van a descansar de sus obras, van a descansar de su sufrimiento. Acuérdate de algo, mi hermano. La muerte física para un creyente no es el final nunca, ¿verdad? Y mucho menos en este tiempo. En ese tiempo no va a ser el castigo de Dios, al contrario, va a ser misericordia de Dios, porque va a traer a los suyos a sí mismo y los va a librar de todo ese caos, que en muy poco tiempo se va a terminar. Imagínate, fue 2020, ya vamos al 2022 y ya va a empezar el 2023, es muy poco tiempo, y Él se va a revelar con todo su poder. Y es impresionante que los juicios de Dios sobre el mundo malvado y la persecución del anticristo van a ser los medios para llevar a los suyos a la presencia con el Señor. Eso es ganar, win to win, como dicen aquí. Ahora, otra cosa que debemos saber es que de todos estos gentiles tampoco, no todos van a morir en la gran tribulación. Definitivamente todos los malvados van a morir, ellos van a ser llevados al juicio, ningún malvado va a sobrevivir, pero los que hayan quedado en Cristo estos 7 años junto a este grupo de judíos van a repoblar la tierra para darle lugar al verdadero tiempo del reino milenario, ¿no? Mateo 25, por ejemplo, toma mucho sentido cuando está haciendo el juicio de los cabritos y las ovejas, ¿verdad? Dice, cuando me visitaste, cuando estuve enfermo y me visitaste, o en la cárcel, cuando estuve desnudo y me cubriste, cuando tuve hambre y me alimentaste, dice, ahí lo hiciste conmigo. Aquí no se está refiriendo a que el Señor se identifica con cualquier ladrón o lo que sea. Se está refiriendo a que aquellos que fueron perseguidos, estas personas fueron y tomaron cuidado de ellos, ¿verdad? Se está identificando con estos creyentes perseguidos, que a pesar de la persecución no negaron a Cristo. Y manifestaron que eran de Jesucristo, ¿verdad? Y a los cabritos pues los lleva al juicio, y a las ovejas los dice, entren al reino preparado por mi Padre, que es este reino, ¿verdad? Van a vivir en este reino terrenal. Muchos van a ser gentiles, ¿verdad? Que no, o se refiere a ellos, a los que no son judíos, y muchos van a ser judíos, ¿verdad? Y Dios va a cumplir en ellos sus promesas a Abraham, Isaac, a Jacob, a David, ¿verdad? Y va a ser en el principio de este milenio, ya lo vamos a estar viendo con más calma, pero todos van a ser creyentes. Todos va a comenzar el milenio con pura gente creyente. Ellos se van a reproducir porque es gente con física, ¿verdad? No estamos hablando de nosotros los resucitados. Estamos con Cristo en el cielo y vamos a estar desde allá gobernando con Él, y Él va a estar aquí también desde su reino, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la gente de las naciones que habla el mundo, ¿verdad? Que van a pasar por esta tribulación y van a repoblar la tierra, ¿verdad? Sus hijos son los que nacen todavía con esta naturaleza pecaminosa y son los que al final se rebelan también, increíble, también lo vamos a ver. Pero este capítulo precisamente es un intervalo que nos lleva a tomar aliento, mi hermano, y nos recuerda que Dios, en medio de su ira, aún ahí está manifestando misericordia. Juicio terrible, inigualable, pero al mismo tiempo salvación, victoria. Por eso yo titulé el mensaje
la misericordia de Dios en medio de la ira, ¿verdad? Te digo como una introducción de lo que va a suceder. Pero demos lectura. Vamos a ver de los versículos 1 al 7. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Bendice tu palabra, Señor. Dame, por favor, de nuevo claridad y danos corazones entendidos, Señor. Atención para poder tomar lo que quieres darnos en este texto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos viendo, en mi primer punto es este: el mundo muestra su misericordia al pausar el juicio. Ese es el punto número 1, ¿verdad? Si quieres cambiarlo ahí. Pero dice el versículo 1: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces Juan comienza diciendo: después de estos 6 sellos, hay una nueva visión. Esto significa esto: hay un evento siguiente, probablemente en orden cronológico, y ahora Juan ve estos 4 ángeles en pie, ¿verdad? Y Dios está dándole esta perspectiva de poder ver la tierra y ver estos 4 ángeles alrededor de ella, ¿verdad? Y bueno, están realizando una tarea dada por Dios. Los enemigos de Dios, fíjate que los que quieren desacreditar la Biblia dicen: ahí está, mira, ya ven, estos ignorantes creían en una tierra cuadrada y plana. No. 2 cosas. En primer lugar, fíjate que los científicos han observado que la tierra no es una esfera perfecta. De hecho, está achatada en 4 puntos, un poquito, ¿verdad? Obviamente el polo sur, el polo sur, el polo norte, y aparte el oriente y el poniente, ¿verdad? Hay 4 puntos cardinales. Y lo segundo, que es lo más obvio, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se está refiriendo a estos 4 puntos cardinales, ¿verdad? De donde el viento del norte, sur, este y oeste que se van a desatar sobre toda la tierra. Ahora, también hay un aspecto espiritual, porque los vientos en la Biblia se asocian muy seguido con el juicio de Dios. Fíjate que hay un ejemplo en Jeremías 49:36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Entonces tenemos este aspecto físico y aspecto espiritual. Viene el juicio de Dios y se va a desatar a través de los elementos naturales. Otra cosa interesante es la palabra detener, es la palabra krateo, y se refiere a que ángeles están literalmente utilizando fuerza para detener a vientos que quieren liberarse para salir. Entonces, mientras ellos los están deteniendo, están tomando fuerza, poder, energía para salir con todo, ¿verdad? Entonces estos vientos traen consigo la ira, las plagas de la ira de Dios, ¿verdad? Y se van a desatar en las 7 trompetas y en las 7 copas. Pero el Señor está dando esta pausa. Juan menciona también el mar, los árboles y la tierra, porque es lo primero que va a ser juzgado, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo. Pero imagínate esta escena. Literalmente hay una licuadora en el 6º sello, ¿no? En la tierra, en el sol negro como silicio, la luna roja como sangre, los elementos del cielo cayendo de la tierra, el cielo partiéndose en 2, terribles terremotos a lo largo y ancho de la tierra, así, las islas moviéndose de su lugar, y de pronto una calma total, ¿verdad? Una calma que llena de expectativa y de mayor temor. Dios detiene el viento. No hay una sola corriente de aire. No hay olas de mar. El cielo se queda también como petrificado, porque sin viento tampoco las nubes se mueven. Todo el sistema del ciclo hidrológico que riega la tierra con los lluvios, ventarrones, huracanes, tornados, tormentas, de repente se apaga. Imagínate cuando tú estás en la calle y te fijas, hay tierrita corriendo, sientes la brisa o hay algunas hojitas moviéndose, nada se mueve, ¿verdad? Entonces todo de repente se queda petrificado. Y Juan está viendo la causa también, ¿verdad? No nada más está viendo, pues está viendo en primer lugar la causa, sí, el poder de Dios, ¿verdad? Dice Salmo 33, 6 al 9:
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. ¿Verdad? A Job le habla cuando Job está diciendo, ¿por qué me trajiste estas pruebas? Quiero una audiencia contigo para reclamarte. El Señor le empieza a decir todo lo que es. Tú puedes leer todo el capítulo 38. Pero algunos textos veamos. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, Job, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y su faja por oscuridad, y la establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Y puedes seguir, es un capítulo precioso. Pero fíjate, aquí ni siquiera es Dios poniendo su mano. Son solamente 4 de sus servidores a los cuales está poniendo a detener. Imagínate el poder de Dios. Ahora, Juan lo está viendo desde el cielo, porque lo está viendo desde la habitación de Dios. Pero ponte en los zapatos de los que están en la tierra, que acaban de sentir toda esta licuadora, ¿verdad? Es como esas pausas que se hacen en las montañas rusas o en los roller coasters, ¿verdad? Que de repente estás y te paran y dices, ah, ya viene, y ¡pum! De repente, ¿verdad? En una vuelta de 180 grados o caída libre, ¿no? Ahora, la palabra no solo nos muestra, ¿verdad? Quién está deteniendo esto, sino por qué está sucediendo esta pausa. Tengo mi punto número 2. El Señor muestra su misericordia al sellar a sus servidores y protegerlos del juicio. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿verdad? Algunos ven a este ángel como Jesucristo, ¿verdad? Porque lo ven salir del oriente y quizás lo confunden con el sol de justicia, o porque lo confunden con el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero la palabra otro no se refiere sino a otro en secuencia, pero de la misma naturaleza. Y en este versículo está hablando en plural, o sea que es un grupo de ángeles que también va a cumplir con otra tarea: sellar en la frente a los siervos de su Dios. Es bien bonita la palabra sello, ¿verdad? Eso me recordó muchas cosas, es la palabra sfragis, y se refiere a un anillo real, este anillo grande que utilizaban los reyes para sellar documentos, para sellar edictos, por ejemplo, títulos de propiedad, órdenes militares, ¿verdad? Que se garantizara el cumplimiento, certificar que algo era auténtico, documentos para garantizar protección o simplemente pertenencia, ¿verdad? O sea, este tiene el sello del rey, es propiedad del rey, nadie lo toque. Entonces imagínate esta escena gloriosa. El sol ya no está funcionando al 100%, la tierra tampoco, ¿verdad? Por el juicio de Dios, la luna de sangre, una tierra en caos, y de pronto, como un amanecer glorioso de estas tinieblas al oriente, ve Juan surgir la gloria de este ángel, con ni más ni menos que el sello del Dios vivo, sello de protección, de pertenencia y de autenticidad, ¿verdad? O 3 cosas: un sello de protección, de pertenencia es mío, y de autenticidad, sí es, ¿verdad? Tal es el cuidado de Dios, mi hermano, y de su amor, que hace esta pausa, se toma el tiempo para sellar a los suyos. Y me encanta recordar que nosotros los cristianos hoy tenemos el sello de Dios en nosotros, todo creyente en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas en Efesios? En él, Efesios 1, 13 al 14, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí ya recibimos la posesión adquirida en este momento, pero el Espíritu Santo en cada creyente hoy, recuerda eso, es una garantía, es un adelanto del cielo. Ya tienes, si estás en Cristo, tienes un sello de protección, de autenticidad y de pertenencia. Y la palabra es muy clara: si tú estás en Cristo, nada te puede arrebatar de su mano. Dice Pablo en Romanos 8, ni tribulación, porque no significa que no vaya a haber, ¿verdad? Ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada jamás nos separará del amor de Cristo. O sea que bíblicamente es imposible e ilógico que alguien a quien Cristo ya salvó, ya rescató, se le pierda, que diga, ay, se me salió de las manos. No,
Esto nos debe recordar algo, mis hermanos. El sello de Dios nos debe recordar la fidelidad de Dios para con los suyos, ¿verdad? Aunque para este momento la iglesia ya no está. Primera de Tesalonicenses nos dice claramente que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Segunda de Pedro nos dice: el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en desobediencia a Dios, al mismo tiempo que que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final, ¿verdad? Para este tiempo la iglesia ya no está, porque Él prometió librarnos de la prueba que vendrá sobre el mundo, ¿verdad? Pero finalmente los que se quedaron, comienza la gran tribulación, creen en Jesucristo, Dios también les manifiesta su fidelidad. Y es importante también otra cosa. Juan menciona algo importantísimo, dice el Dios vivo, porque es importante hacer diferencia entre el Dios verdadero y los falsos ídolos, que son vapor, ¿verdad? Pues, sigue observando en toda la Biblia, y especialmente en Apocalipsis, solo se menciona siempre dándole gloria a un Dios en tres personas. Solamente hay uno digno de ser adorado, alabado, ¿verdad? Digno de ser venerado. No hay nadie más en el cielo a quien se le dé honra y victoria. Solamente a Jesucristo, no hay nadie más, ¿verdad? Y esto es importante porque más adelante el Dios falso, el Dios, el ídolo más falso de todos, el ídolo más mentiroso de todos, también se va a levantar. Y también, queriendo imitar a Dios, va a querer sellar a los suyos. Ya lo vamos a estar viendo, que tengan su marca en la frente o en la mano. Eso lo vemos también en Apocalipsis, a la famosa marca de la bestia, ¿verdad? Lo cual yo creo que más que un sistema electrónico para comprar y vender, lo cual también puede ser, ¿verdad? Es una señal visible que, así como para los ángeles, para que no toquen, que es propiedad de Dios, ¿verdad? Los malos ángeles que no toquen a los hijos de Dios. De la misma manera, esta es una marca visible para los que confiaron en Satanás, ¿verdad? Es una marca de lealtad, de confianza y de adoración. Cualquiera que se ponga esta marca en aquel tiempo, no es como ahora que dicen: aguas, te van a poner la vacuna, te van a poner esto y es la marca de la bestia. Ya me la pusieron, ya quedé condenado. No, no es así. Cuando suceda esto en este tiempo, para empezar, para que haya una marca de la bestia, tiene que haber una bestia. Ahorita no hay ninguna bestia. Todavía no se ha presentado. Pero el que acepte esta marca no lo va a ser engañado. Sabrá lo que está haciendo. Va a estar tomando una decisión, ¿verdad? Se está entregando en fe, en confianza al emisario de Satanás, el anticristo, porque ama demasiado su vida y ama muy poco a Dios, o para nada, más bien lo aborrece. Entonces son los seguidores, los amadores de Satanás, los amadores del sistema de este mundo, los que van a recibir la marca de Satanás, para los cuales ya no hay vuelta atrás. Lo puedes leer ahí en Apocalipsis 13, fíjate, dice Apocalipsis 14, dice: después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios. Imagínate la misericordia de Dios, todavía gritando: no lo hagan, por favor, no lo hagan, que ha servido sin diluir la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y el Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Dios no quiere esto, pero ellos lo escogen. Ahora, el juicio es inminente, ¿verdad? Pero lo que vemos en este sello es que Dios sí hace diferencia entre lo que es suyo, sí está a nuestro cuidado. El juicio está por derramarse, pero no va a caer sobre este grupo especial de hombres. Ellos van a sobrevivir hasta el reino milenial, ¿verdad? Los preserva Dios de una manera milagrosa, ¿verdad? Del embate satánico y de lo que suceda alrededor. Así como el Señor, si te fijas, no sé si has leído la historia de la conquista de Jericó, ¿verdad? Dios protege a Rahab, la ramera, solo poniendo el cordón de grana afuera, se cae todo. Ella vivía en esa muralla y ella es protegida por Dios. Por ejemplo, los primogénitos de los israelitas, cuando ponen la sangre al salir de Egipto, el Señor los protege, ¿verdad? Así es la protección de Dios. Dios hace diferencia. Ezequiel también da un ejemplo, ¿verdad? Dice Ezequiel 9, 3 al 6. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche del escriba y le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos. Checa de quiénes: los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión,
no tengan lástima de nadie, mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachos, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. El Señor sabe hacer diferencia. Ahí hay un tema bien interesante, pero es importante. De la misma el Señor va a librar de cada plaga que está por llegar a los hombres, ¿verdad? Y aquellos que tengan el sello de Él, ¿verdad? Y ellos lo van a respetar, los ángeles de la muerte lo van a respetar porque ahí tienen protección, protegido, ¿verdad? Es auténtico y es mío. Entonces, el ángel clama a gran voz. Checa, esto también me es muy interesante, pero cada vez que hablan los ángeles o los seres vivientes o algo, esa gran voz, al Señor le gustan los decibeles fuertes. Dice el versículo 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, pon pausa a todo esto en este instante, porque voy a proteger a los míos. Lo peor está por venir, ¿verdad? La gente literalmente en esta segunda parte no solamente va a morir, sino que va a ser torturada. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas de las que van a ser librados, checa, también lo estaremos estudiando. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tenían poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Imagínate 5 meses, si un dolor de muelas no lo aguantas ni 5 minutos. Dice el 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Pero checa la fidelidad de Dios, su poder, su promesa para con los suyos. Nada nos puede arrebatar de sus manos. El Señor es fiel y a nosotros nos es necesario ser fieles confiando en Él y entender que en verdad, mis hermanos, cuando estemos ahorita en Apocalipsis, pon atención, porque sí hay una realidad eterna. Hoy no la podemos ver y la realidad eterna es más firme y más duradera de lo que estamos viendo hoy. Tu camisa se hace vieja, tu coche se descompone, tú no vas a vivir más de 80 años aquí, a lo mejor 100 si bien te va, no lo sé. Todo lo que hay aquí se envejece, se pudre, se pierde, se lo roban o termina en un cofre, pero lo que no se ve es eterno y la Biblia nos habla de eso. Otra cosa importante es cómo los llama. Fíjate, les llama siervos de Dios, o sea que ya habían sido redimidos. Ya habían confiado en Jesucristo este grupo, ya estaban activamente e intencionalmente predicando a Cristo y la palabra durante la primera fase de la tribulación y Dios ya los estaba protegiendo, ¿verdad? Y hay 2 cosas que el Señor nos muestra también de su carácter y de su voluntad en este grupo. Número 1, la fidelidad de Dios sobre los suyos, porque vamos a ver a qué nación pertenecen. Y número 2, su misericordia y bondad para con los malvados, lo que te he venido diciendo desde la introducción. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? 1 Timoteo lo conoces bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero entonces este grupo de hombres, Dios los va a utilizar como un vehículo por medio de los cuales va a predicar la palabra y el evangelio durante toda la gran tribulación. Y va a haber a través de ellos y no solamente de ellos, pero mayormente de ellos, el mayor avivamiento de toda la historia. Lo vamos a estar viendo en la siguiente sección. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? ¿Verdad? Fíjate, ahí no sabes qué difícil fue para mí. O sea, yo dije, ¿quiénes serán? O sea, yo no creo que ni en el siguiente mundo vamos a saberlo, porque está tan confuso, es tan difícil de entender lo que la Biblia dice, que yo pensaba, nomás un erudito puede saberlo, nomás un iniciado. A ver si es cierto. Punto número 3. El Señor muestra su misericordia al mostrar su fidelidad a su pueblo y a sus pactos. Ahí te va lo difícil y lo confuso y lo complicada que es la Biblia. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Qué difícil de entender, ¿verdad? O sea, ¿lo quieres más claro? En primer lugar nos dice su número exacto, son 144,000. Y nos está diciendo la palabra con toda claridad, son gente que viene de las tribus de los hijos de Israel en la carne, no hay más. Por si fuera poco, nos da las divisiones de 12 grupos de 12,000 cada uno. ¿Ves una confusión ahí, mi hermano? Solo por varias causas, porque seas incrédulo o porque te hayan enseñado a creer que la máxima autoridad es un grupo de hombres eruditos, ¿verdad? O comentaristas de la Biblia que tienen más autoridad que el Espíritu Santo.
O quizás seas un enemigo de la cruz con toda la intención de desacreditar la palabra y su autoridad máxima. ¿Por qué razón, otra razón, alguien se atrevería a decir que la Biblia no dice lo que dice, ¿verdad? Y se atreve a decir, es que son 144,000 testigos de Jehová. ¿Dónde lees eso? No, es que son 144 mormones o 144,000 adventistas del séptimo día. No, son la iglesia representada. Mi hermano, alguien que no cree en la inerrancia, la suficiencia y la máxima autoridad que es la Biblia, no es digno de confianza. Punto. No sigas a una persona así. Si hay algo que es la esencia del pecado, es aquel que desconfía de lo que Dios ha dicho con toda claridad. Lo justifica, lo racionaliza, lo espiritualiza y le quiere quitar la autoridad a lo que con toda claridad está diciendo. Por un prejuicio, por una opinión personal, vete a saber. Y si es cierto, en algún momento Pablo llega a mencionar la frase, la Israel de Dios, refiriéndose a creyentes, pero no está reemplazando a Israel. El pueblo de Dios sí somos nosotros, y en Cristo somos parte de este pueblo, del reino de los cielos. Pero también la Biblia nos habla que Dios es fiel para con su pueblo Israel. Y también toda esta doctrina, esta enseñanza está clarísima en la Biblia, ¿verdad? Hay una doctrina que es la doctrina de reemplazar a Israel por la iglesia, y eso es antibíblico y es diabólico. Te voy a decir por qué. Porque contradice las promesas de Dios, porque pone en duda su soberanía con respecto a sus pactos, a sus promesas, porque rompe su carácter. O sea, lo que estás diciendo con eso es que Dios no es fiel a su palabra para con su pueblo. Y si Dios no es fiel a su palabra para con su pueblo, ¿sobre qué bases nosotros vamos a estar seguros como cristianos en sus promesas y en sus pactos? Por eso, de ahí viene que la salvación se pierde, que todos estos asuntos. No puede ser, se contradice la palabra, se contradicen los pactos, se contradice el carácter de Dios, ¿verdad? Y mucho de esta doctrina de reemplazar la iglesia con Israel es por gente que quiere ver a como dé lugar a la iglesia en la gran tribulación, a como dé lugar. Y para esto lo que sucede es que va a tener que torcer la palabra de Dios por completo y espiritualizarla por completo. No, y esto no es eso, sino que es esto. No, y esto no es aquello. No. Sí dice, pero no dice, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. En ningún lugar de la Biblia vemos a la iglesia dividida, mucho menos en 12 tribus de Israel. O sea, está muy clara la palabra de Dios. Ahora, es verdad que Israel por un tiempo cayó de la gracia de Dios. Dios lo abandonó, ¿verdad? Cuando no creyeron en él, dice el Señor, ahora tu casa es abandonada. Cuando antes de que no le creyeran, ¿verdad? Y se seca la higuera, todo esto, pero jamás lo rechazó del todo. Mira algunos textos, es importante que los cheques. Jeremías 33, 20 al 21. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ¿podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David? Romanos 11, 11 al 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esto es obvio, ¿verdad? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y como si Pablo supiera que iba a suceder esto de la doctrina de reemplazar a Israel por la iglesia, o la iglesia por Israel, fíjate, dice en ese mismo capítulo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que aconteciendo a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hay un tiempo, cuando ya sean los gentiles suficientes, el Señor comienza a tratar con su pueblo después de arrebatar su iglesia. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Te das cuenta? Todo Israel será salvo. Esa es una promesa preciosa de su conversión, y va a suceder durante la tribulación y la gran tribulación. Ezequiel 38 y 39 nos muestra también un escenario que se está formando en la política hoy mismo. Rusia, Irán, Siria y algunos otros pueblos se confabularán para atacar a Israel, y Dios los va a librar, porque nadie los va a defender, y Dios los va a librar de una manera milagrosa y se van a entregar al Señor. Eso se está conformando, ¿verdad? Tú solo checa las noticias. Es Dios poniendo las cosas en su lugar. Pero su fe en Jesucristo se va a consumar en la gran tribulación. Se van a convertir como nación al Mesías, y todas las promesas de los padres de David se van a cumplir. A David y a Abraham se van a cumplir en el milenio. Muchas de ellas hay por toda la Biblia, ¿verdad? Y solo puedes explicar todo esto si hay un milenio literal, porque por si no lo sabías, hay gente que niega que vaya a haber un milenio literal.
Entonces, hay muchas cosas que vas a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Pero esto es importante, fíjate, tú puedes leerlo también en casa después en Zacarías 12:10, Zacarías 13:1, Zacarías 13:8 al 9. Habla de esto, ¿verdad? De cómo Israel va a formar, va a ser una parte clave para que haya toda esta conversión hacia Jesucristo de las naciones. Ya no va a ser la iglesia, ¿verdad? En el pasado, Dios había redimido a Israel, su pueblo, para que ellos hicieran lo que nosotros debemos estar haciendo como iglesia, ¿verdad? No se dieron cuenta que ellos no eran el fin, sino el medio, y fallaron, ¿verdad? Fallaron en predicar al Dios vivo al mundo entero. Pero estos 144 israelitas van a ser las primicias del pueblo de Israel que ya creyó, que fue restituido y finalmente en estos últimos 7 años o en estos últimos 3 años y medio va a cumplir lo que no pudo cumplir en el pasado. Esta última etapa de 7 años no es la iglesia con la que Dios va a tratar, porque nosotros ya fuimos recompensados, ya estamos con el Señor. Es al pueblo redimido y restaurado de Israel. La Biblia es bien clara, ¿verdad? Tú también puedes leer ahí en Isaías 49, ¿no? Dice, me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y dice el versículo 5 y 6, y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y tú puedes leer todo este trabajo completo ahí en Isaías 49, ¿verdad? Pues síguelo leyendo, te lo dejo en casa porque se nos va a ir el tiempo. Pero el punto es este, mi hermano. Decir que Dios abandonó a todo Israel es pecado, es antibíblico y es diabólico, porque Dios cumple sus promesas y respeta sus pactos. Y eso debe darnos a nosotros una tremenda seguridad, ¿verdad? Porque vamos a leer todas estas cosas terribles de la profecía, pero vamos a seguir viendo la fidelidad de Dios. ¿Y qué es lo que nos debe sostener, mis hermanos? Eso, la fidelidad de Dios. Ahora, veamos el sello y el efecto de la gracia en ellos. Ya lo veremos más a profundidad. Y estamos en esta última parte. Creo que me aceleré demasiado, pero siento que tengo que terminar todo este capítulo, bueno, esta sección, y es muy importante. Pero fíjate, vamos a ver cuál es el efecto de la gracia en estos hombres y de dónde viene su poder, de dónde viene su eficacia, misma que nosotros podemos tener hoy. Dice el versículo 14, en Apocalipsis 14, perdón, en el versículo 1 nos da una explicación que también veremos con más calma cuando lleguemos ahí. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba sentado en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, quería saber qué decía en ese sello, el nombre del Cordero y el nombre del Padre eterno, ¿verdad? ¿Y sabes qué dice el sello? Hey, no tocar, no dañar, bendecir, respetar, proteger. Hey, propiedad del Cordero de Dios y del Padre. Hey, estos son genuinos, son de veras. Mi nombre está escrito en ellos. Apocalipsis 14, 2 y 3 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Te digo, a Dios le gusta todo estruendoso, fuertísimo. Número 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Quiénes? Estos 144,000. Delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. O sea, están cantando un canto de redención, pero es un canto exclusivo de ellos. ¿Por qué? Porque estos 144,000 representan un grupo muy especial. Son las primicias de la restauración gloriosa del pueblo de Israel, que por tanto tiempo, ¿verdad? Por su dureza de corazón, por su infidelidad, sufrió tanta persecución y sufrió esta persecución de Hitler en el ay, se me fue la palabra, bueno, cuando sufrieron a manos de Hitler, ¿verdad? Anduvieron por milenios, ¿verdad? Errando por el mundo, expulsados de la tierra, vivieron como extranjeros, sufriendo como extranjeros, milagrosamente preservados por Dios como nación, volvieron a ser nación y por pura gracia aquí los vemos redimidos, rescatados de su pecado y esclavitud. Y esta es una experiencia que solamente ellos pudieron vivir, porque al fin y al cabo
como los otros cánticos nuevos, es un cántico de libertad, de redención, de victoria, que al fin y al cabo viene por parte de Jesucristo. Pero solo ellos pudieron experimentar esta redención de ser las primicias del pueblo de Dios una vez más, que va a surgir vencedor, como Dios lo hizo, como te decía en un principio en la introducción. Dios no perdió tampoco con Israel, Dios no perdió con el evangelio, Dios no perdió con la iglesia, porque va a haber victoria entera. Dice Apocalipsis 14:4. Vamos a seguir adelante. Fíjate el efecto santificador y poderoso de la gracia de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Subraya todas esas cosas, mi hermano. Si no sabías, yo no sabía, pero hay un grupo de judíos ortodoxos en Israel. Hoy en día todavía ellos no creen en el Mesías, pero son bien celosos de la ley, ¿verdad? Ellos todavía arreglan los matrimonios entre sus hijos y son extremadamente estrictos. O sea que simplemente en este grupo, y creo que hay más de 1 millón de ellos en todo el mundo, ¿verdad? Simplemente entre ellos no sería difícil encontrar un grupo tan grande de judíos vírgenes. Ahora, en ese tiempo lo están haciendo por un celo personal, por la ley. Pero ¿cuánto más si fueron lavados con la sangre de Cristo, si creyeron al Cordero de Dios? Si te das cuenta, estos 144,000 no van a ser 144,000 Billy Graham, van a ser 144,000 Pablos enfocados, como Pablo el apóstol, predicando a Cristo, sin distraerse de ninguna otra cosa. Y checa lo que hacen, siguen al Cordero, es decir, son fieles al Señor, fieles a la palabra, fieles a su mandato, no se dejan distraer por este mundo de maldad. Otra cosa importantísima, no practican mentira. Imagínate, qué difícil nos es no exagerar cosas o no decir mentiras de cualquier cosita. Estos no practican mentira. Por eso es que solo ellos pueden cantar este cántico nuevo, porque fueron redimidos. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dios no los escogió por sus obras, porque, es que no hicieron esto, que entonces los escojo. No, Dios los escogió por gracia, ¿verdad? Y la gracia que reciben es lo que produce este carácter en ellos. Es el resultado del poder santificador del Espíritu Santo. Es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. La gracia de Dios es suficiente para hacerte fiel al Señor, para ser este tipo de persona, sin mancha delante de Dios. Posicionalmente ya estamos sin mancha delante de Dios, pero en la práctica también la gracia de Dios es poderosa para querer amar la justicia y lo correcto, para ser transformados de verdad. Y me encanta saber 2 cosas, mi hermano, que así como el Señor nos ve a nosotros en Cristo, como los va a mirar a ellos, yo creo que precisamente esta es la clave del poder y la eficacia, ¿verdad? ¿Sabes qué es? Su pureza y su decisión radical de seguir al Señor. Y eso es lo que el Señor va a permitir que ellos puedan llevar a cabo esta obra y el poder de Dios fluya sin estorbo. Y mis hermanos, tenemos que entender eso como cristianos. Hay poder tras la pureza. Checa la iglesia que acababa de nacer ahí en Hechos 4, Hechos 3, ¿verdad? Tras este deseo de santificación en un creyente genuino, tras este deseo tuyo de decir, Señor, me aparto para ti. Sí hay diferencia para Dios entre justicia e injusticia, y eso lo marca la Biblia. Y cuando nosotros decidimos caminar en la justicia, hay poder. Ahí está el poder. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales la iglesia en estos tiempos es tan ineficaz. Porque ahora hasta falsea milagros, falsea señales y falsea el verdadero poder de Dios. Te voy a decir por qué. Porque la iglesia de nuestros días quiere manifestar el poder de Dios cuando está infestada de los ídolos de este mundo. Cuando su deseo es glorificarse a sí misma, es obtener los deseos, la codicia de sus ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, y cuando tiene en su mente y en su corazón el amor a las cosas de este mundo. Vivimos como en los tiempos de Manasés, mi hermano, del rey Manasés, cuando antes de arrepentirse, estaba el altar del Señor y el lugar santo infestado, levantados altares al ídolo del Dios de la codicia, a los ídolos de ese tiempo. Y hoy igual la iglesia tiene aquí justo que según que esto y lo otro, que baja luz y quién sabe qué tantas cosas, pero los ídolos del yo, los ídolos del humanismo, los ídolos del materialismo, adorando y anhelando no al Dios eterno, sino las bendiciones temporales, literalmente pidiéndole el gasto para ir con el otro. Dios, dame el gasto, bendíceme porque voy a hacerte infiel con el mundo. El amor al dinero. Y quizá sea nuestro caso en cierto momento, hermano. Queremos
todas las bendiciones de Dios, queremos todo su poder, pero no estamos dispuestos a abandonar nuestros ídolos. No estamos dispuestos a abandonar nuestros malos hábitos. Quiero seguir siendo yo y que mis chicharrones sigan tronando. Y sabes que eso es descarado y vergonzoso. Y te digo una realidad, mi hermano: Dios no convive con el pecado. Y Dios no le va a manifestar su verdadero poder, su verdadera majestad, su verdadera gloria a alguien que no se divorcia de este mundo. Y tienes que saber otra cosa que es importante. Si tú en verdad has sido sellado por el Espíritu Santo, si tú en verdad creíste, has sido capacitado para andar como estos 144,000. Quizá ya no seas virgen porque ya te casaste. Quizá el Señor te alcanzó después de mucho dolor, heridas y vergüenza. Pero sin duda el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos está en ti. Y tienes el sello del nombre del Cordero y de Jesucristo. Y puedes. Y me digo yo, puedo y debo. Y tú también puedes y debes tomar una decisión de mantenerte puro, libre de contaminación y de inmoralidad. Esa no es una opción. No es que, es que es bien difícil. No, 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 Señor. El Señor te lo está mandando. El Señor te está pidiendo. Esta es una orden de Él porque ya te dio lo que necesitas. Puedes estar libre de contaminación, de inmoralidad sexual, libre de mentira, hallarte por su gracia y poder intachable, no solamente en una posición doctrinal, sino en la práctica, en la vida, en tu vida hoy. Y quiero repetírtelo, es una obra de Dios en ti, es una obra de gracia. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de practicar tradiciones y mandatos y yo en mis fuerzas querer cumplir con cosas. No, estoy hablando de la poderosa gracia transformadora en aquellos que permanecen en Cristo. A eso estamos llamados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Así de sencillo. ¿Quieres ver poder en tu vida transformador? ¿Quieres ver el poder de Dios fluyendo en ti? Tienes que tomar decisiones. Si sigues aferrado a tus pecados, si sigues aferrado a vivir en unión libre, si sigues aferrado a vicios, a cosas, no esperes el poder de Dios en tu vida. No lo esperes. Tienes que romper con esas cosas. Dice Hebreos 10, 15 y 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea que es todo el paquete completo, mi hermano. Tienes la ley en su corazón, tienes la ley en tu mente, por eso la puedes cumplir. Tienes el Espíritu Santo en ti. Por eso, ¿por qué crees que en el Nuevo Testamento, en todas estas maravillosas cartas, el Señor nos manda a despojarnos del viejo hombre? No está diciendo: no es que es difícil, vayan a los psicólogos y hagan todo eso para que les ayuden. No se está diciendo eso. Hoy podemos despojarnos del viejo hombre. Hoy debemos, porque es un mandato: abandona lo que no conviene. ¿Y sabes por qué? Porque se nos ha capacitado para hacerlo. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, ¿verdad? Si tú sigues abrazando tu necedad y tus pecados, pues allá tú vas a dar cuentas delante de Dios. Y no te asombres cuando llega la crisis. No te asombres cuando el Señor se enoja y te dice: hasta aquí llegaste. No te asombres de eso, porque el Señor es paciente. Pero entiende algo, hermano: no existe verdadera libertad si estás practicando el pecado, si te estás entregando a tu egoísmo, a tus rollos y a tu cabeza. No importa cuánto sirvas en la iglesia, no importa si haces la víbora de la mar y hablas 10,000 lenguas angelicales. Si tú no te has divorciado de tu pecado y tu vana manera de vivir, ese no es el poder de Dios en tu vida. Porque el Espíritu Santo de Dios, su poder, el poder genuino, el poder de Dios, solamente es evidente en los que abandonan sus ídolos y sus pecados. Y como estos 144,000 siguen al Cordero a donde quiera que va. Y esa es la manera de ser luz en el mundo, en tinieblas. Aquellos que se levantan por la verdad. Y estamos en este tiempo, mis hermanos, y nos hace falta levantarnos así. Yo quiero levantarme y espero que tú también. Y dice, vamos a darle lectura para ir terminando: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Mi hermano, 144,000 personas de carne y hueso, sujetas al pecado como tú y yo,
todavía, pero que creen en Jesucristo, que nacen de nuevo y que aman tanto a su Salvador como para negarse a sí mismos y estar dispuestos a darlo todo por su Señor. Y bueno, aquí hay otras cosas, ¿verdad? Alguien dirá, pues que no habían perdido su identidad, no la perdieron. Pues que no se perdieron las genealogías, ellos las perdieron, pero Dios no. Pero que no había otras formas, sí, la Biblia habla de más de 19 diferentes formas y listas de relacionar estas listas con el Antiguo Testamento y ninguna coincide con esta. Por ejemplo, Rubén no se menciona como primogénito porque mancilló la cama de su papá con su concubina, y después de todos estos miles de años el Señor no se olvida de eso, ya no es el primogénito. Dan no es mencionado por su idolatría, aunque después es puesto, restaurado por gracia. Lo puedes ver eso en Ezequiel 48, ¿verdad? Pero la tribu de Leví nunca es mencionada, pero ahora es mencionada porque también todas estas tribus están fungiendo como sacerdotes, ¿verdad? Mediadores entre las naciones y Dios. Efraín tampoco es mencionado por la misma razón de Dan, ¿verdad? Se corrompen tanto, pero también lo restauran al final. José nunca es mencionado, pero ahora es mencionado, y es raro, ya que en lugar de él se mencionaba Efraín y Manasés y sus hijos, ¿verdad? En otros tiempos. Pero lo que sí podemos ver es la gracia de Dios, la misericordia, la paciencia de Él, la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y cómo Dios va cumpliendo sus promesas a través de los milenios, mi hermano. ¿Qué tan grande va a ser su misericordia? Lo vamos a ver en la siguiente sección. Millones y millones. Una cantidad tan grande de redimidos que saldrá de la gran tribulación, que no se van a poder ni contar, ¿verdad? Y en gran parte gracias al testimonio fiel de estos hombres escogidos por gracia y la soberanía de Dios, por hombres individualmente decididos a amar y a servir a su Salvador a cualquier costo. Y ese es el equilibrio perfecto, mis hermanos. El punto que tenemos hoy es: ¿estás en Cristo en primer lugar para no tener que pasar por la gran tribulación? ¿De veras te has entregado a Él? Si estás en Cristo, ¿qué tipo de creyente eres? Piénsalo. ¿Está la gracia de Dios trabajando en tu vida? ¿Qué me dices acerca de las decisiones de pureza y santidad para tu Señor? ¿Qué me dices de amar la verdad y aborrecer la mentira y aborrecer los deseos de este mundo? ¿Amas al Señor más que a tu propia vida? ¿Estás dispuesto a perder tu vida por causa de Él para hallarla en el día de la visitación, mi hermano? Acuérdate de algo, lo que te acabo de decir. La eternidad es más real que lo que ves hoy. ¿Por qué? Porque ahorita yo puedo salir y me da un coágulo y me muero y se acabó el 20. Pero la eternidad que ha puesto Dios en mí es más real y firme, y como el nombre lo dice, es eterna. Entonces es tu decisión, mi hermano. ¿Vas a abrazar los 80 años de tu vida en este mundo? Si bien te va, vas a querer chocolatearle al asunto, vas a querer vivir mitad aquí, mitad allá, y al cabo a la mera hora ahí le digo al Señor y me lo bailo con mis palabras. No, eso no existe. ¿Vas a seguir usando a Cristo como un medio o va a ser tu fin? Tenemos que tomar decisión, mi hermano. Colosenses 3, 2 al 6. Con eso terminamos y oramos. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí está el mandato: hagan entonces morir. Esto es poner la mirada en las cosas de arriba. Y sigue leyendo tú todo el texto. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Puedes leer conmigo esa parte? Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a leer ese versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que dice la Biblia, mi hermano. Yo lo creo y yo voy a vivir por esto. Y yo no voy a racionalizarlo ni a justificarlo. No quiero. Quiero darle la autoridad al Señor. Tú no quieres ser un hijo de desobediencia, no lo creo. No quieres la ira de Dios sobre ti. Dios no puede ser burlado. Y hoy te invito a que renovemos nuestra decisión. Si ya hiciste una decisión por Cristo y estás en Cristo, bien, te felicito. Renueva esa decisión hoy. Hagamos inventario y entreguemos a nuestro Señor. Y si no has hecho una decisión por Cristo hoy, te invito a que la hagas. Te invito a que no juegues con esto. Te invito a que tomes una decisión real en tu vida, que manifieste un cambio y una transformación, y que te haga ser como estos hombres. Recuerda, ¿quieres poder de Dios en tu vida? ¿Cuántos quieren poder de Dios en su vida? Ya sabes, ¿verdad?, lo que se requiere, ¿verdad? Lo pudimos entender hoy, lo pudimos agarrar.
no va a haber poder de Dios en tu vida, ni de transformación, ni de ninguna clase, si no tomas las decisiones de pureza y santidad. Por la gracia que Dios ya puso en ti. ¿Sí lo agarraste? ¿Por qué no nos ponemos de pie y se lo rogamos al Señor con nuestro corazón? Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, estos 144,000 nos recuerdan, Señor. Este sello nos recuerda lo que ya hiciste hoy, Señor. Hoy no deberíamos haber 144,000, deberíamos haber cada creyente, Señor. Deberíamos estar manifestando estas cosas, Señor. Y deberíamos como iglesia manifestar este poder, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y que estamos recibiendo tu palabra, Señor, y que no la tengamos en menos, Padre. Por favor, Señor, te lo pido, Señor. Señor, nos has dado tantos años y este privilegio, Señor, de conocer tu palabra, Señor, de amarla, de tener toda esta perspectiva bíblica, Señor. Yo sé que no somos los únicos y yo te pido por todo aquel que la levanta, Señor. Todo aquel que la exalta, Señor, pero con lo que corresponde a nosotros, Dios. En lo que corresponde a Calvary y compañerismo, Señor. En lo que corresponde a la gente que escucha en la radio, que va a venir aquí en algún momento, Señor. Te pido, Señor, por corazones dispuestos a obedecer, a creer y a poner por obra, Señor. Te lo pido, Señor. Señor, hoy renovamos delante de ti nuestros votos, renovamos delante de ti nuestro amor, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por tanta gracia y misericordia derramada sobre nosotros. Y si hay alguien aquí que nunca ha hecho a Jesucristo Señor de su vida, hoy díselo, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todas esas cosas, Señor. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, creo que resucitaste el tercer día. Hoy, Señor, hoy me entrego a ti, Señor. Dame vida eterna, dame un nuevo nacimiento, Señor. Quiero esas condiciones de paz para contigo, Señor. Creo que estás en el cielo, sentado a la derecha del Padre y que vendrás con gloria. Hoy te entrego mi vida, Señor. Y aquí estoy, y aquí estamos, y aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor. Señor, por favor, Padre, haz una obra preciosa en cada familia, Señor. Gracias porque sé que lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque yo no veo, pero tú sí, Señor. Tú ves a cada creyente, a cada persona en este lugar, en sus hogares, Señor. Y tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Pero te pido por aquellos, Señor, que se engañan, aquellos que no quieren dar pasos. Te pido que los den por su bien y por su bendición, Padre. Te pido, Señor, que tu poder sea manifestado de una manera maravillosa, Señor, en esta iglesia, a través de nuestras familias y a través de nosotros. Por favor, Señor, que escojamos pureza, que escojamos santidad, Padre. Perdónanos y lávanos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos de nuestro mayor problema, de nuestro mayor enemigo, de nuestro mayor opositor, del causante de todas nuestras tristezas y dolores llamado pecado. Límpianos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos maduros, Señor. Ayúdanos a ser una luz en este mundo, Señor, en este cristianismo entregado a ídolos, Padre, en medio del cual vivimos, Señor. Estamos en este último tiempo y nos es necesario levantarnos por la verdad, por la justicia. Haznos sabios, Señor. Te lo pido, Padre mío. En el nombre de Jesús, hagamos un cantito y nos despedimos. Lo único que quiero es que si necesitas, cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de
en mi tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, llévanos con bien a casa, Padre, que abracemos tu palabra y tu verdad, Señor, y que encontremos tu poder en nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y te entregamos las pruebas, las dificultades de esta semana. Permítenos salir de cada una de ellas bien probados, Señor, bien renovados en nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por recibir nuestra alabanza, Señor, y por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, que el Señor resplandezca sobre ustedes. Dios les bendiga.